La antigua China, un vasto territorio lleno de historias, leyendas y misterios que han perdurado a lo largo de los siglos. ¿Qué secretos se esconden tras sus murallas, sus templos y sus vastos paisajes? Desde su invención de la pólvora hasta sus complejas filosofías, la civilización china ha dejado un legado que aún hoy nos fascina. Pero, ¿qué hay de los enigmas que rodean a esta cultura milenaria? Piensa en las civilizaciones que han desaparecido sin dejar rastro. Shang-Xingdui, por ejemplo, una cultura que floreció hace más de 3000 años, dejando atrás máscaras de bronce de un tamaño impresionante y un estilo artístico que no se parece a nada que hayamos visto en otras partes de China. ¿Cómo es posible que una sociedad tan avanzada desapareciera y que sus obras maestras sean un rompecabezas para los arqueólogos? Y hablemos de la brújula, un instrumento que hoy consideramos esencial para la navegación. Pero lo sorprendente es que en sus inicios, la brújula no solo guiaba a los viajeros. Su uso ritual en ceremonias antiguas plantea preguntas intrigantes. ¿Por qué un objeto tan fundamental para la exploración tuvo sus raíces en lo espiritual? Los hombres de Jami, con sus restos momificados encontrados en el desierto de Taklamakan, desatan un misterio aún mayor. Estos cuerpos presentan rasgos que no corresponden a los asiáticos de hoy en día, y su avanzado tejido plantea dudas sobre el conocimiento médico de la época. ¿Qué historia nos cuentan estas momias sobre las antiguas rutas comerciales y los intercambios culturales que pudieron haber existido? Y no podemos olvidar el lago del Dragón Negro. Este lugar es famoso por sus leyendas de luces misteriosas y desapariciones inexplicables. A lo largo de los años, muchos han intentado encontrar una explicación científica a estos fenómenos. Pero hasta el día de hoy, el lago guarda celosamente sus secretos. ¿Qué misterios acechan en sus profundidades? Las vasijas de bronce de la dinastía Shang son otro ejemplo fascinante, con diseños tan complejos que desafían incluso a las técnicas modernas. Se pregunta uno cómo lograron tal maestría en una época sin la tecnología que hoy tenemos. ¿Qué conocimientos perdidos podrían haberles permitido crear estas obras maestras? Al explorar la medicina inmortal, nos encontramos con textos taoístas que mencionan elixires que prometían la vida eterna. ¿Qué ingredientes se usaban en aquellos brebajes y qué sabiduría antigua se ha perdido en el tiempo? La tecnología del acero templado es otro misterio que habita en la historia china. Objetos de acero que datan de hace miles de años muestran un nivel de sofisticación sorprendente. ¿Cómo lograron dominar la metalurgia en una época en que otros aún luchaban con herramientas básicas? A medida que avanzamos en el tiempo, encontramos el intrigante secreto de la pólvora. Aunque se le atribuye a los chinos su descubrimiento, los primeros textos sobre su origen están llenos de simbolismo y misterio. ¿Qué significado profundo se esconde detrás de estas antiguas descripciones? Y los dragones de jade, que no son solo figuras mitológicas, sino esculturas que podrían representar algo más profundo. ¿Qué creencias y valores estaban entrelazados en su creación? Finalmente, no podemos dejar de lado el ejército de terracota, una maravilla de la ingeniería que acompaña al primer emperador de China. Cada guerrero es único, pero el proceso detrás de su creación sigue siendo un enigma. ¿Cómo lograron crear miles de figuras con tal precisión y detalle? Los escritos perdidos de Lao Tse nos dejan con la intriga de qué enseñanzas valiosas se han desvanecido con el tiempo. Las pirámides de Xi'an y la tumba de Qin Shi Huang siguen selladas, guardando secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. Y los espejos mágicos de Han, que reflejan imágenes grabadas en su reverso, son una maravilla que ha desconcertado a investigadores por generaciones. La conexión celeste de los emperadores y los observatorios de piedra revelan un profundo conocimiento astronómico que parece haber superado a su época. Y el enigma del mapa de Piri Reis chino, con sus detalles casi imposibles, nos deja cuestionando qué más hemos perdido de esa historia antigua. Así, la antigua China se presenta ante nosotros como un tapiz de misterios que nos invitan a explorar, a cuestionar y a maravillarnos. ¿Qué otros secretos se esconden en las páginas no contadas de su historia? La búsqueda de respuestas continúa, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender la complejidad de esta civilización fascinante. La antigua civilización de Shang-Xingdui despierta una fascinación inigualable en quienes se adentran en su misterio. Pero, ¿qué es exactamente Shang-Xingdui?
Ubicada en la provincia de Sichuan, esta cultura emergió entre 1300 y 1200 años antes de Cristo. ¿Cómo es posible que una civilización tan avanzada haya dejado tan pocas pistas sobre su existencia? Los arqueólogos han encontrado impresionantes máscaras de bronce, algunas de tamaños colosales, que parecen desafiar las convenciones estéticas de su tiempo. Pero, ¿cómo podían haber sido creadas estas obras maestras sin la influencia de otras culturas chinas? El descubrimiento de Shangxingdui en 1986 dejó al mundo asombrado. Las máscaras, talladas con detalles extraordinarios, presentan características faciales que parecen más cercanas a las representaciones de seres sobrenaturales que a las de los humanos de la época. ¿Por qué esta civilización eligió representar a sus deidades o a sus líderes de esta manera tan singular? ¿Acaso creían en seres de otro mundo? Las teorías sobre estas máscaras son tan variadas como intrigantes. Algunos sugieren que podrían haber sido parte de rituales religiosos, mientras que otros creen que eran símbolos de estatus. La conexión entre Shangxingdui y otras civilizaciones chinas ha sido un tema de debate durante décadas, a pesar de que esta cultura floreció aproximadamente al mismo tiempo que las dinastías Xia y Shang. Las similitudes son escasas. ¿Por qué? ¿Qué llevó a este pueblo a desarrollar su propia identidad cultural tan marcadamente distinta? Las excavaciones han revelado no solo máscaras, sino también estatuas, herramientas y objetos de uso cotidiano, todos ellos cargados de simbolismo, pero sin un hilo conductor que los vincule a las tradiciones chinas más conocidas. Los arqueólogos han encontrado también impresionantes objetos de oro y jade, que parecen indicar un alto nivel de sofisticación y habilidad técnica. ¿Cómo pudieron lograr tal maestría en la elaboración de estos materiales? Se ha especulado que la civilización de Shangxingdui pudo haber tenido contactos comerciales con otras culturas que les permitieron intercambiar conocimientos y habilidades. Sin embargo, hasta ahora no se han encontrado evidencias concluyentes que respalden esta teoría. El misterio se profundiza al considerar el destino de Shangxingdui. ¿Qué ocurrió con esta civilización que, a pesar de su brillantez, desapareció de la faz de la Tierra? Los arqueólogos han propuesto diversas hipótesis, desde desastres naturales hasta guerras, pero ninguna ha sido confirmada. Las excavaciones continúan, y cada nuevo hallazgo añade más preguntas que respuestas. Podría ser que Shangxingdui no se haya extinguido por completo, sino que haya evolucionado y se haya integrado en otras culturas. Las leyendas que rodean a Shangxingdui también son dignas de mención. Existen relatos que hablan de un pueblo que adoraba a dioses poderosos y que realizaba rituales complejos para comunicarse con ellos. ¿Qué información podrían proporcionarnos estas leyendas sobre la cosmovisión de la civilización? Algunos investigadores han intentado descifrar el significado oculto detrás de las máscaras y otros artefactos, sugiriendo que pueden contener códigos o mensajes que aún no hemos logrado entender. En la actualidad, Shangxingdui se ha convertido en un símbolo de la riqueza cultural y la diversidad de la antigua China. Sin embargo, su legado sigue siendo un rompecabezas. ¿Cómo podemos reconciliar el hecho de que una civilización tan avanzada haya permanecido en las sombras de la historia durante tanto tiempo? La respuesta podría estar en nuestra propia percepción de la historia china, que ha sido tradicionalmente centrada en las dinastías más conocidas. La fascinación por Shangxingdui ha llevado a muchos a preguntarse si hay más civilizaciones perdidas en China esperando ser descubiertas. ¿Cuántos otros misterios se esconden bajo la vasta extensión de su territorio? Las excavaciones continúan, y cada año se presentan nuevas teorías sobre lo que podría encontrarse en el futuro. ¿Podría ser que algún día logremos desentrañar todos los secretos de Shangxingdui y conocer la verdadera historia de este enigmático pueblo? A medida que exploramos el enigma de Shangxingdui, nos enfrentamos a la pregunta de qué papel desempeñan las civilizaciones perdidas en la narrativa de la humanidad. ¿Son solo ecos del pasado, o tienen algo que enseñarnos sobre nuestro presente? Cada máscara, cada objeto, cada fragmento de esta cultura nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la historia y la importancia de valorar todas las voces que han contribuido a la construcción de nuestra civilización actual. La historia de Shangxingdui es un recordatorio de que, aunque la historia oficial a menudo se centra en las figuras más prominentes, siempre hay historias no contadas que merecen ser exploradas.
La búsqueda de respuestas sobre esta civilización perdida nos lleva a cuestionar nuestras percepciones sobre el pasado y a abrir la mente a las infinitas posibilidades que la historia puede ofrecernos. Finalmente, el enigma de Cangxing Dui no solo nos invita a investigar su legado, sino que también nos desafía a cuestionar nuestra comprensión del tiempo y la memoria, que otros misterios de la antigua China nos esperan ser descubiertos. La exploración de Cangxing Dui es solo el comienzo de un viaje que podría revelar mucho más sobre la rica y compleja historia de esta fascinante región. La brújula ancestral, un artefacto que ha guiado a navegantes a través de mares desconocidos, tiene un origen que nos lleva a tiempos en que su uso era muy diferente al que conocemos hoy. ¿Te imaginas que este instrumento, vital para la exploración, era en realidad una herramienta de rituales místicos? En la antigua China, la brújula no solo se utilizaba para orientarse, sino que también tenía un significado espiritual profundo. ¿Cómo es posible que un objeto tan crucial para la navegación estuviera vinculado a creencias y prácticas esotéricas? Los antiguos chinos desarrollaron la brújula en el siglo IV antes de nuestra era, pero su verdadero propósito no se limitaba a señalar el norte. Los primeros modelos estaban hechos de materiales como el magnetito y se utilizaban en ceremonias para invocar la buena fortuna y el equilibrio en la vida. ¿Qué secretos se esconden en esos antiguos rituales? Muchas culturas contemporáneas aún consideran la brújula como un símbolo de dirección y propósito, pero ¿qué nos dice su historia sobre la conexión entre el hombre y el cosmos? La brújula, en su forma más primitiva, era un simple trozo de mineral que se alineaba con el campo magnético de la Tierra. Sin embargo, a medida que la tecnología avanzaba, su diseño se sofisticó. ¿Quiénes fueron los visionarios que transformaron un simple imán en un instrumento tan complejo? A través de los siglos, los chinos desarrollaron técnicas avanzadas que les permitieron crear brújulas más precisas, pero el misterio persiste. ¿Cómo podían tener un entendimiento tan profundo de la magnetización? Los textos antiguos hablan de la brújula como un instrumento del cielo, lo que sugiere que su uso estaba vinculado a creencias sobre el destino y la voluntad divina. ¿Qué papel jugaba la espiritualidad en la navegación de los antiguos chinos? La idea de que los emperadores gobernaban bajo el mandato del cielo se entrelaza con el uso de la brújula. Esto plantea la pregunta: ¿acaso se creía que la brújula guiaba no solo a los barcos, sino también a las almas en su viaje por la vida? La utilización de la brújula en la geomancia, una práctica de adivinación relacionada con el terreno y las energías de la tierra, añade otra capa de misterio. Los antiguos sabios utilizaban la brújula para determinar las mejores ubicaciones para construir casas y templos. ¿Te imaginas basar decisiones tan cruciales en un objeto que se mueve con la fuerza magnética de nuestro planeta? Esta intersección entre ciencia y misticismo nos lleva a preguntarnos sobre el conocimiento oculto que poseían. A medida que exploramos más sobre la brújula ancestral, nos encontramos con la intrigante idea de que su uso no se limitaba a la navegación por las aguas. Su presencia en la medicina tradicional china es otro aspecto fascinante. ¿Cómo se relacionaba un instrumento de navegación con la salud y el bienestar? Algunos médicos de la antigüedad creían que la brújula podía ayudar a localizar puntos de acupuntura, demostrando una comprensión asombrosa de la relación entre el cuerpo y su entorno. Pero no todo en la historia de la brújula es claro. A pesar de su importancia, muchos de los manuscritos que detallan su desarrollo se han perdido con el tiempo. ¿Qué información valiosa pudo haberse perdido en este proceso? Los eruditos continúan buscando pistas en textos antiguos, tratando de desentrañar el misterio de cómo exactamente se perfeccionó este instrumento. El uso de la brújula se expandió más allá de las fronteras de China, influenciando a civilizaciones vecinas y, eventualmente, al mundo entero. Sin embargo, su evolución ha sido un viaje lleno de preguntas. ¿Cuánto de su diseño original se ha mantenido intacto a lo largo de los siglos? Al observar cómo la brújula ha cambiado, podemos preguntarnos sobre la naturaleza de la innovación. ¿Es un proceso lineal o un caos de descubrimientos interconectados? La conexión entre la brújula y el concepto del tiempo también es digna de mención. En una cultura que valoraba la armonía con los ciclos naturales, la brújula podía haber sido vista como un elemento que unía el tiempo con el espacio. ¿Cómo influyó esto en la forma en que los antiguos chinos entendían su lugar en el universo?
La idea de que la brújula no solo señala direcciones, sino que también puede ser un símbolo de la conexión temporal, abre la puerta a nuevas interpretaciones. Incluso hoy en día, la brújula sigue siendo un símbolo poderoso. Su uso ha evolucionado, pero sigue representando la búsqueda de dirección y propósito en un mundo que a menudo parece caótico. ¿Qué nos enseña esto sobre nuestra propia vida y las decisiones que tomamos? La historia de la brújula ancestral nos recuerda que, aunque los avances tecnológicos nos han facilitado la vida, la esencia de encontrar nuestro camino sigue siendo un misterio profundo y personal. Así, la brújula ancestral no es solo un objeto, sino un testimonio de la evolución del pensamiento humano. Su historia está llena de preguntas que invitan a la reflexión, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender cómo los antiguos chinos conectaban lo material con lo espiritual. ¿Qué otros secretos nos depara el pasado que aún no hemos descubierto? Las respuestas pueden estar escondidas en los pliegues del tiempo, esperando ser reveladas. En el vasto desierto de Taklamakan, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, se han encontrado unos restos humanos que han desconcertado a arqueólogos e historiadores por igual. Estos cuerpos momificados, que datan de hace más de 2000 años, presentan características físicas que no encajan con el perfil asiático típico. Entonces, ¿quiénes eran realmente estos hombres de Hami? ¿Qué historia se oculta tras sus rasgos tan inusuales? Las momias de Hami no solo son un misterio por su apariencia, sino también por la calidad de los tejidos que las rodean. A diferencia de otros restos encontrados en la región, estos cuerpos están envueltos en telas que muestran una avanzada técnica de confección. ¿Cómo es posible que una civilización tan antigua tuviera acceso a conocimientos tan sofisticados en la producción textil? Este enigma nos lleva a preguntarnos, ¿qué otras habilidades y conocimientos poseían? Adentrándonos en su entorno, es fascinante considerar cómo el desierto de Taklamakan, con su clima extremo y sus condiciones desafiantes, fue el escenario de una cultura que pudo desarrollar técnicas tan avanzadas. ¿Qué tipo de vida llevaban estas personas? ¿Cómo lograron sobrevivir en un lugar tan inhóspito? Lo que sabemos es que su existencia ha dejado huellas que continúan desafiando nuestra comprensión. Los descubrimientos en Hami han despertado la curiosidad de muchos, llevando a investigadores a teorizar sobre su origen. Algunos sugieren que podrían ser descendientes de pueblos que migraron desde Europa o incluso desde el Medio Oriente. Pero, ¿es posible que estas teorías sean más que simples conjeturas? ¿Podrían existir vínculos culturales que aún no hemos logrado identificar? La búsqueda de respuestas sigue en pie. En su recorrido por el tiempo, estos hombres nos plantean otra pregunta inquietante. ¿Qué sucedió con su cultura? A medida que los siglos avanzaron, los restos de Hami fueron enterrados bajo las arenas del desierto. Sin embargo, la ausencia de evidencia clara sobre su civilización ha hecho que muchos se pregunten si su legado fue completamente perdido. ¿Podrían sus conocimientos haber influido en otras culturas cercanas sin que lo sepamos? Los arqueólogos han encontrado en Hami no solo momias, sino también una variedad de artefactos que proporcionan pistas sobre sus vidas. Desde herramientas hasta objetos de uso diario, cada hallazgo cuenta una historia. Sin embargo, ¿por qué estos objetos son tan diferentes de los que se encuentran en otras regiones de China? ¿Estaban estos hombres de Hami aislados de las influencias culturales que moldearon el resto del país? Además, la localización geográfica de Hami es digna de mención. Situada en un cruce de rutas comerciales antiguas, era un punto estratégico que conectaba diversas culturas. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Pudieron estos hombres haber interactuado con viajeros de otras tierras? ¿Sus rasgos no asiáticos son el resultado de esta interacción? La falta de información concreta solo añade más capas al misterio. La técnica de momificación utilizada en Hami también ha generado un gran interés. A menudo se asocia la momificación con las antiguas civilizaciones de Egipto, pero aquí tenemos un ejemplo de una práctica similar en una región completamente diferente. ¿Qué motivó a esta cultura a preservar sus cuerpos de tal manera? Esta pregunta nos lleva a explorar sus creencias sobre la vida, la muerte y lo que podría haber más allá. A medida que los científicos continúan estudiando estas momias, se han encontrado evidencias de que los hombres de Hami podrían haber tenido una dieta variada y saludable.
Restos de alimentos como granos y frutas han sido descubiertos junto a sus cuerpos. Pero, ¿cómo lograron cultivar estos alimentos en un ambiente tan árido? Quizás poseían conocimientos agrícolas que aún no han sido completamente comprendidos. En la actualidad, la historia de los hombres de Hami sigue siendo un enigma que fascina a muchos. Los científicos, antropólogos y arqueólogos continúan su búsqueda de respuestas, explorando cada pista que se pueda encontrar en el desierto. Pero, ¿cuándo se desvelará finalmente el secreto de su existencia? La investigación avanza, pero la verdad sigue siendo esquiva. Mientras tanto, sus momias se han convertido en un símbolo de la diversidad de las antiguas civilizaciones. La historia de los hombres de Hami nos recuerda que la humanidad es un tapiz de culturas entrelazadas, donde los misterios del pasado pueden cambiar nuestra comprensión del presente. ¿Qué otros secretos se esconden en los rincones olvidados del mundo? El legado de estas momias no se limita a su antigüedad, también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias raíces y la diversidad que nos define. Tal vez, al desenterrar los secretos de los hombres de Hami, también descubramos algo sobre nosotros mismos. ¿No es fascinante pensar que en cada hallazgo, en cada fragmento del pasado, hay una historia que nos conecta a todos? Así, el enigma de los hombres de Hami sigue vivo en nuestra curiosidad, impulsándonos a buscar respuestas en un mundo lleno de preguntas. El desierto puede haber silenciado su voz, pero su historia perdura, esperando ser contada una vez más. ¿Quién sabe qué otros secretos nos depara el futuro? La búsqueda de conocimiento nunca termina, y mientras haya misterio, habrá esperanza de descubrimiento. En las profundidades del desierto de Taklamakan se encuentra un lago que ha fascinado a exploradores y científicos por igual, el lago del dragón negro. Su nombre evoca la mística de la antigua China, y las leyendas que lo rodean están llenas de misterio. ¿Qué secretos oculta este lugar? Desde tiempos inmemoriales se han contado historias sobre luces danzantes que emergen de sus aguas y desapariciones inexplicables de aquellos que se atreven a acercarse demasiado. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de estos relatos? Algunos dicen que el lago es un portal hacia otro mundo, un lugar donde los dragones, esos seres legendarios de la cultura china, habitan y protegen sus secretos. Pero, ¿por qué hay tantas desapariciones? Los relatos antiguos hablan de viajeros que, atraídos por el brillo de las luces, han desaparecido sin dejar rastro, como si el lago hubiera devorado sus almas. ¿Es posible que haya algo sobrenatural en juego? Las teorías van desde fenómenos naturales hasta explicaciones más esotéricas, pero ninguna logra desentrañar completamente el enigma. La ciencia moderna ha intentado ofrecer respuestas a estos misterios. Investigaciones han revelado que el lago tiene un contenido mineral único que podría generar reflejos extraños bajo ciertas condiciones. Sin embargo, estas explicaciones no logran calmar la inquietud que generan las historias. ¿Qué hay de las leyendas de criaturas que emergen de sus profundidades? Algunas personas afirman haber visto siluetas en el agua, sombras que se mueven con un propósito desconocido. ¿Es posible que haya vida en el lago que aún no hemos descubierto? En la antigüedad, el lago del dragón negro era considerado un lugar sagrado. Las comunidades cercanas realizaban rituales y ofrendas para apaciguar a las deidades que habitaban el agua. ¿Qué tipo de creencias impulsaban a estas personas a rendir culto a un lago? Para ellos, cada luz que parpadeaba en la superficie era una señal, un mensaje del más allá. Aún hoy, algunos lugareños continúan practicando estos rituales, temerosos de provocar la ira de los dragones. El lago también es un lugar de exploración arqueológica. Investigadores han encontrado artefactos antiguos en sus alrededores que sugieren que este sitio fue un centro de actividad humana mucho antes de que se desarrollaran las civilizaciones chinas que conocemos hoy. ¿Qué tipo de vida llevaban las personas que habitaron estas tierras? Y, más importante aún, ¿por qué abandonaron un lugar tan lleno de misterio y promesas? Las respuestas son tan elusivas como las luces que se cuentan en las leyendas. Los científicos han llevado a cabo estudios en el lago, analizando su ecología y buscando pistas sobre su origen. Sin embargo, los resultados han sido sorprendentes y en muchos casos han planteado más preguntas que respuestas. ¿Por qué ciertos organismos parecen haber evolucionado de maneras que no se encuentran en otros cuerpos de agua?
La biología del lago del dragón negro es un rompecabezas que aún no hemos logrado resolver. Las leyendas sobre el lago no solo han capturado la imaginación de los locales, sino también la de escritores y cineastas. ¿Cómo ha influido este lugar en la cultura popular, desde películas hasta novelas? El lago ha sido representado como un lugar de misterio y aventura. Estas interpretaciones han ayudado a mantener viva la leyenda, pero ¿cuánto de verdad hay en ellas? Algunos investigadores han sugerido que el lago podría haber sido un antiguo sitio de culto, un lugar donde se llevaban a cabo ceremonias en honor a los dioses del agua. ¿Qué tipo de rituales se realizarían en sus orillas? La falta de evidencia concreta ha llevado a especulaciones, y aunque se han encontrado algunos objetos antiguos, la verdadera historia detrás del lago del dragón negro sigue siendo un enigma. La combinación de ciencia, mito y cultura ha creado un entorno donde el lago puede ser visto como un símbolo del misterio que rodea la antigua China. ¿Podría ser que el lago del dragón negro sea solo un espejo de nuestras propias inquietudes y curiosidades? En un mundo que busca respuestas, tal vez este lago represente la eterna búsqueda del ser humano por comprender lo desconocido. Por supuesto, no todos los que visitan el lago buscan respuestas. Para algunos, es un simple lugar de belleza natural, un espacio donde la tranquilidad del agua refleja el cielo. Pero, ¿puede uno realmente ignorar las leyendas que lo rodean? Cada ola que rompe en la orilla parece susurrar secretos, y cada sombra que se desliza en la superficie parece tener una historia que contar. Los investigadores continúan explorando el lago, y aunque han hecho progresos, el misterio sigue vivo. ¿Qué más descubriremos en el futuro? Mientras la ciencia avanza, las leyendas se entrelazan con la historia, creando una narrativa rica y compleja que es imposible ignorar. El lago del dragón negro, con su aura de misterio, nos recuerda que siempre habrá enigmas en nuestro mundo que desafían la lógica y la razón. Finalmente, el lago del dragón negro es un recordatorio de que, en el corazón de la antigua China, los misterios perduran. Desde sus aguas oscuras hasta las leyendas que flotan sobre su superficie, este lugar se mantiene como un testimonio de la curiosidad humana. ¿Qué secretos seguirá guardando? Tal vez nunca lo sepamos, pero lo que es seguro es que el misterio del lago siempre nos invitará a explorar más allá de lo evidente. El arte del bronce en la antigua China es un verdadero enigma que ha fascinado a historiadores y arqueólogos por generaciones. ¿Cómo lograron los antiguos artesanos chinos crear vasijas y objetos de bronce con un nivel de detalle y perfección que desafiaba las técnicas de su tiempo? Estas increíbles obras no solo son hermosas, sino que representan un alto grado de conocimiento metalúrgico y artístico que parece adelantado a su época. Desde el periodo de la dinastía Shang, que data de aproximadamente el año 1600 a.C., se han descubierto miles de artefactos de bronce. Estas piezas no solo eran utilitarias, sino que también tenían un profundo significado ritual y cultural. Pero, ¿qué secretos encierran estas vasijas? Algunos investigadores se han preguntado si las técnicas de fundición utilizadas eran realmente tan avanzadas como parecen. Podrían haber tenido acceso a conocimientos perdidos o incluso a una tecnología que nunca llegamos a entender del todo. Una de las características más intrigantes de estas piezas es la complejidad de sus diseños. Muchos de ellos presentan inscripciones y motivos que parecen contar historias, pero aún así, su significado se ha perdido con el tiempo. ¿Por qué utilizaron ciertos símbolos y qué representaban para ellos? La respuesta a esta pregunta sigue siendo un misterio que intriga a los expertos. Algunos creen que podría haber un vínculo entre estas inscripciones y antiguas creencias espirituales, mientras que otros piensan que eran simplemente decoraciones para embellecer la vida cotidiana. Por otro lado, la calidad del bronce utilizado es igualmente asombrosa. Los análisis químicos han demostrado que los antiguos metalúrgicos chinos lograron una aleación perfecta que les permitió crear objetos más resistentes y duraderos. ¿Cómo pudieron ellos, con herramientas tan rudimentarias, conseguir una mezcla tan precisa? La verdad es que aún no lo sabemos con certeza. Esta habilidad es un testimonio del ingenio humano, pero también plantea preguntas sobre la transmisión del conocimiento en esa época. A medida que se profundiza en el estudio de estas piezas, surge otra cuestión intrigante. ¿Existen técnicas de fabricación que se han perdido con el tiempo?
A pesar de los avances en metalurgia, los artesanos contemporáneos no han logrado replicar con exactitud algunas de estas obras maestras. ¿Podría ser que los antiguos creadores poseían secretos que nunca fueron documentados? Esta posibilidad añade un aire de misterio a la historia del bronce chino y su legado. Además, las vasijas de bronce no eran solo objetos decorativos. Eran parte integral de rituales y ceremonias. Su uso estaba destinado a honrar a los antepasados y a los dioses, y cada pieza tenía un propósito específico. ¿Cómo decidían qué diseño o forma utilizar para cada ocasión? La respuesta nos lleva a la complejidad de su cultura, donde cada detalle tenía un significado profundo. La conexión entre el arte y la espiritualidad en la antigua China es un tema que merece una atención especial. Un aspecto fascinante de estas vasijas es su influencia en otras culturas. A medida que la civilización china se expandía, su arte del bronce se difundía. Pero, ¿cómo se adaptaron otros pueblos a este estilo tan distintivo? Las evidencias sugieren que el arte del bronce chino inspiró a civilizaciones vecinas, creando un intercambio cultural que enriqueció aún más el legado de estas obras. La historia del bronce en China también nos lleva a reflexionar sobre el papel de la tecnología en la evolución de la sociedad. La producción de bronce fue, en cierto modo, un motor de progreso, ya que permitió la creación de herramientas, armas y utensilios que transformaron la vida diaria. ¿Qué impacto tuvo esto en la estructura social de la época? La respuesta a esta pregunta nos ayuda a entender cómo la tecnología puede moldear sociedades enteras. A medida que se exploran estos temas, también es importante considerar el contexto histórico. La dinastía Shang fue un periodo de grandes cambios y avances. ¿Qué otras innovaciones se produjeron en este tiempo que pudieran haber influido en el arte del bronce? Este periodo estuvo marcado por un crecimiento en la escritura, la agricultura y la organización política, lo que sugiere que el arte del bronce era solo una parte de un panorama mucho más amplio. Con cada descubrimiento arqueológico se presentan nuevos interrogantes sobre el arte del bronce. ¿Qué más podemos aprender de estas antiguas civilizaciones? Cada excavación trae a la luz no solo artefactos, sino también historias que han permanecido ocultas durante milenios. La búsqueda del conocimiento sobre el pasado es un viaje interminable, y el arte del bronce es solo una de las muchas pistas que nos guían en este camino. En conclusión, el arte del bronce de la antigua China es un testimonio de la creatividad y la habilidad de sus antiguos artesanos. Sus diseños complejos, su uso ritual y su influencia cultural nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Qué secretos aún permanecen ocultos en estas piezas? Cada nueva investigación nos acerca un poco más a desentrañar el misterio que rodea a estas extraordinarias obras de arte. La fascinación por el bronce chino no solo reside en su belleza, sino en la conexión que nos ofrece con una cultura rica y compleja que sigue inspirando a generaciones actuales. ¿Has sentido alguna vez la fascinación por los secretos que la historia guarda? En la vasta tradición de la antigua China, un misterio se cierne en la penumbra: la búsqueda de la inmortalidad. En la profundidad de los textos taoístas, se encuentran relatos de elixires poderosos que prometían no solo una vida prolongada, sino la eterna juventud. Pero, ¿qué ingredientes contenían esos elixires? ¿Y por qué han permanecido como un enigma a través del tiempo? Los antiguos sabios chinos estaban obsesionados con la idea de la inmortalidad. En sus escritos mencionan una serie de recetas y fórmulas que supuestamente podían transformar el cuerpo humano en algo eterno. Pero, ¿qué tipo de sustancias eran utilizadas? En estos antiguos manuscritos hallamos referencias a ingredientes poco comunes, hierbas raras, minerales misteriosos y a veces hasta elementos de la naturaleza que hoy en día parecen inalcanzables. Pero lo más intrigante es que, a pesar de su búsqueda, nunca se ha logrado recrear uno de estos elixires. Imagina a un alquimista de la dinastía Han, rodeado de frascos y pociones, intentando destilar lo que podría ser la clave de la vida eterna. Pero, ¿será que la búsqueda de la inmortalidad no era solo un deseo de vivir para siempre? En la filosofía taoísta, la inmortalidad también simboliza un profundo entendimiento del universo y de uno mismo. ¿Podría ser que el verdadero elixir no esté en los ingredientes, sino en el conocimiento y el equilibrio interno?
A menudo se habla de las técnicas de meditación y de respiración como métodos para alcanzar esta inmortalidad espiritual. Pero, ¿cómo se integraban estas prácticas en la vida diaria de los antiguos chinos? Los taoístas creían que cuidar del cuerpo no solo era importante para una vida larga, sino que era esencial para sintonizarse con las fuerzas del universo. ¿Podrían las prácticas de autocuidado y meditación ser el verdadero secreto detrás de su búsqueda de elixires? Sin embargo, la historia nos muestra que muchos de estos alquimistas no solo buscaban elixir de vida, sino también la manera de transformar metales comunes en oro. ¿Acaso el deseo de inmortalidad se entrelazaba con la ambición de riqueza y poder? Esa búsqueda de la perfección material podría haber desviado su atención de las verdades más profundas. Y así, sus experimentos a menudo resultaban en desastres, envenenamientos y, en el peor de los casos, la muerte. Los relatos sobre los elixires de la inmortalidad también están acompañados de advertencias. Se dice que algunos de estos preparados eran peligrosos, incluso mortales. ¿Por qué, entonces, seguirían buscándolos? La respuesta podría estar en la esperanza humana, la creencia de que, a través de la ciencia o la magia, se puede superar la mortalidad. Esta ambición puede ser un motor poderoso, impulsando a las personas a arriesgarlo todo en su búsqueda de respuestas. A medida que los siglos pasaron, la búsqueda de la inmortalidad se transformó. Con el tiempo, la medicina tradicional china comenzó a enfocarse en la salud y el bienestar, en lugar de solo en la longevidad. Pero, ¿qué pasó con esos antiguos elixires? A medida que las prácticas evolucionaron, muchos de esos conocimientos se perdieron o se convirtieron en leyendas. Sin embargo, los textos antiguos aún nos susurran secretos que invitan a la curiosidad. La figura de los inmortales taoístas se convirtió en un símbolo en el arte y la literatura, representando no solo la vida eterna, sino también el ideal de equilibrio y sabiduría. Estas representaciones nos muestran que, aunque la búsqueda de elixires pueda haber fracasado, la búsqueda del conocimiento nunca se detuvo. ¿No es un recordatorio de que la verdadera inmortalidad podría estar en el legado del conocimiento y la sabiduría que dejamos atrás? En la actualidad, la fascinación por la inmortalidad no ha disminuido. La ciencia moderna explora nuevas fronteras en la genética y la biotecnología, buscando respuestas a preguntas que han atormentado a la humanidad por milenios. Pero, ¿podremos alguna vez alcanzar lo que los antiguos soñaron? ¿O será que el verdadero secreto reside en aceptar nuestra mortalidad y vivir cada día con plenitud? Este enigma de la medicina inmortal en la antigua China nos invita a reflexionar sobre nuestras propias aspiraciones. La búsqueda de elixires y la inmortalidad es, en última instancia, una búsqueda de significado en la vida. Quizás, entonces, no se trate solo de prolongar nuestros días, sino de enriquecer el tiempo que tenemos. ¿No es ese el verdadero elixir de la vida? Así, el legado de los antiguos alquimistas y sus elixires sigue vivo en nuestra imaginación, recordándonos que la búsqueda de la inmortalidad puede ser, en realidad, una invitación a explorar las profundidades de nuestra propia existencia. Y mientras nos adentramos en los misterios de la antigua China, quizás lo que descubramos sea más valioso que cualquier elixir: la sabiduría de vivir plenamente. ¿Cuál es el secreto detrás de la tecnología del acero templado en la antigua China? Este enigma ha fascinado a historiadores y científicos durante siglos. Los objetos metálicos de acero templado encontrados en excavaciones arqueológicas muestran un nivel de sofisticación que parece adelantado a su tiempo. Pero, ¿cómo lograron estos antiguos metalúrgicos alcanzar tal maestría? La técnica del acero templado permite crear un material resistente y duradero, ideal para fabricar armas, herramientas y utensilios. Sin embargo, los antiguos chinos no solo buscaban funcionalidad. Ellos entendían que el acero templado no solo era un recurso, era una forma de arte. ¿Qué conocimientos tenían sobre la metalurgia que les permitieron lograr una calidad tan excepcional en sus productos? Los hallazgos arqueológicos revelan que los artesanos chinos utilizaban técnicas que, para la época, eran innovadoras. Pero, ¿de dónde obtuvieron su conocimiento? Algunas teorías sugieren que pudieron haber intercambiado información con civilizaciones vecinas, mientras que otras creen que este conocimiento se desarrolló de manera independiente.
¿Qué secretos de la metalurgia se perdieron en el tiempo y nunca llegaron a nosotros? Los antiguos textos históricos mencionan el uso del acero en la fabricación de espadas y herramientas, pero la calidad de estos objetos ha sorprendido a los investigadores modernos. Por ejemplo, las espadas de la dinastía Han son tan afiladas y resistentes que todavía se pueden ver en museos alrededor del mundo. ¿Cómo lograron los antiguos herreros tal perfección en sus creaciones? Algunos estudios sugieren que la clave del acero templado radica en el proceso de enfriamiento rápido, conocido como temple. Este proceso da como resultado un material más duro y menos quebradizo. Sin embargo, los métodos exactos utilizados por los antiguos metalúrgicos chinos siguen siendo un misterio. ¿Cuáles eran los secretos que guardaban celosamente en sus talleres? Además, se ha encontrado que el acero templado de la antigua China presenta propiedades que lo diferencian de los aceros producidos en otras partes del mundo en la misma época. ¿Qué ingredientes secretos mezclaban con el hierro para obtener esas características únicas? Podría ser que, además de las técnicas, también utilizaban minerales específicos que potenciaban la calidad del acero. A medida que los investigadores profundizan en este tema, descubren que la metalurgia china no solo era avanzada, sino que también estaba vinculada a creencias filosóficas y espirituales. La búsqueda de la perfección en el acero templado puede haber estado motivada no solo por la necesidad de crear herramientas, sino también por un deseo de reflejar el equilibrio y la armonía que buscaban en su vida cotidiana. ¿Hasta qué punto influenció el pensamiento taoísta en los métodos de producción de estos antiguos maestros metalúrgicos? Es fascinante pensar que estos antiguos artesanos pudieron haber estado en sintonía con su entorno y utilizarlo para desarrollar sus técnicas. Pero, ¿qué papel jugaba la naturaleza en este proceso? Las fuentes de agua. Las temperaturas del aire y el tipo de minerales disponibles variaban de una región a otra en China, lo que podría haber llevado a la creación de diferentes tipos de acero templado. ¿Qué regiones eran las más privilegiadas para esta práctica ancestral? El legado de esta tecnología perdura hasta nuestros días. A pesar de los avances modernos en la metalurgia, los científicos continúan estudiando los métodos de los antiguos chinos para aprender más sobre la composición del acero y mejorar las técnicas actuales. ¿Podría ser que aún haya lecciones valiosas que aprender de estos antiguos maestros? A medida que exploramos este misterio, surge otra pregunta intrigante. ¿Existen textos antiguos que documenten los procesos de producción del acero templado? Aunque se han encontrado algunos escritos, muchos de ellos son vagos y no ofrecen detalles suficientes. Esto nos deja con la curiosidad de saber cuántos secretos aún permanecen ocultos en el pasado. En este contexto, es interesante reflexionar sobre cómo la tecnología del acero templado influyó en el desarrollo de la antigua China. Su uso no solo se limitaba a la guerra, sino que también impactó en la agricultura, la construcción y la vida cotidiana. ¿Cómo cambiaron estas innovaciones la forma en que los antiguos chinos vivían y trabajaban? La búsqueda por desentrañar el misterio del acero templado nos lleva a preguntarnos sobre el futuro de este conocimiento. A medida que la tecnología avanza, ¿podremos redescubrir o incluso reinventar técnicas que se habían olvidado durante siglos? ¿Qué otros secretos de la antigua metalurgia podrían estar esperando a ser descubiertos? El acero templado, con su resistencia y versatilidad, se ha convertido en un símbolo de la destreza y el ingenio de la antigua China. Este misterio continúa intrigando a generaciones de científicos, historiadores y curiosos por igual. ¿Qué más nos revelará este enigma sobre la rica herencia cultural de la antigua civilización china? Mientras seguimos explorando los misterios de la antigua China, nos damos cuenta de que incluso los más pequeños detalles, como la composición del acero, pueden tener un impacto profundo en nuestra comprensión de la historia. ¿Qué otros secretos guardan los antiguos maestros metalúrgicos que aún esperan ser descubiertos por nuestra curiosidad? La historia del acero templado es solo una de las muchas puertas que nos invitan a explorar un pasado lleno de enigmas. ¿Qué es lo que hace que un simple polvo se convierta en un arma capaz de cambiar el curso de la historia? En la antigua China, la pólvora fue un descubrimiento revolucionario que no solo transformó la guerra, sino que también despertó un halo de misterio que perdura hasta nuestros días. Pero, ¿cómo se llegó a este hallazgo tan extraordinario?
Los primeros textos sobre la pólvora son, en sí mismos, un enigma. ¿Por qué algo tan crucial para la humanidad se presenta con un origen tan oscuro y simbólico? Las antiguas fórmulas que describen la creación de la pólvora a menudo están envueltas en rituales y mitologías. Se dice que los alquimistas chinos, en su búsqueda de la inmortalidad, accidentalmente tropezaron con esta mezcla explosiva. Pero, ¿es posible que la búsqueda de elixires de la vida eterna haya conducido a un descubrimiento que trajo consigo la muerte y la destrucción? La ironía es innegable. Los ingredientes de la pólvora son relativamente sencillos: salitre, azufre y carbón. Sin embargo, la manera en que estos componentes se combinaban y se utilizaban estaba rodeada de secretos. ¿Por qué los antiguos alquimistas no dejaron instrucciones claras sobre su elaboración? Tal vez temían que cayera en manos equivocadas. O quizás, como en muchas culturas, el conocimiento de la pólvora fue considerado un poder que debía ser reservado solo para unos pocos. Las primeras menciones de la pólvora en textos chinos aparecen en el siglo IX, pero su uso parece haber sido más ritual que práctico. ¿Qué tipo de rituales se llevaban a cabo con esta sustancia tan peligrosa? Algunos documentos sugieren que se utilizaba en celebraciones y festividades, donde las explosiones de luz y sonido eran vistas como un medio para ahuyentar a los espíritus malignos. ¿Acaso la pólvora? En su esencia, ¿se consideraba un vínculo entre el mundo físico y el espiritual? Con el tiempo, la pólvora fue adoptada en el ámbito militar. ¿Qué cambios trajo consigo esta transición? La llegada de cañones y fuegos artificiales cambió no solo la forma de librar batallas, sino también la manera en que se celebraban eventos. Las ciudades comenzaron a erigirse con murallas más fuertes y la pólvora se convirtió en un símbolo de poder y control. Pero, ¿quiénes realmente dominaron esta tecnología en sus inicios? Los textos de la dinastía Tang y Song revelan que la pólvora fue utilizada en diversas formas, desde cohetes hasta bombas. Sin embargo, hay un gran vacío sobre cómo se perfeccionó su uso. ¿Por qué no existen registros claros de las batallas donde se empleó? La falta de documentación precisa nos deja con más preguntas que respuestas, y el silencio de la historia se hace ensordecedor. A medida que la pólvora se fue difundiendo por el mundo, sus secretos fueron revelándose, pero también se transformaron. En Occidente, su uso se volvió más bélico, mientras que en China continuó siendo utilizado para celebraciones. ¿Qué nos dice esto sobre la cultura y la mentalidad de cada lugar? La pólvora se convirtió en un símbolo de dualidad, creación y destrucción, celebración y guerra. La relación entre la pólvora y el taoísmo también es intrigante. Algunos textos sugieren que su descubrimiento estaba vinculado a la búsqueda del equilibrio entre los elementos. ¿Podría ser que los antiguos sabios viesen en la pólvora más que una simple herramienta? Tal vez era un reflejo de su filosofía de la dualidad y el constante cambio del universo, y mientras la pólvora se convertía en un recurso militar, también se empezaron a desarrollar otros usos. Desde la minería hasta la ingeniería, su versatilidad era asombrosa. Pero, ¿por qué no se documentaron estos usos de manera más extensa? La historia parece haber olvidado estas aplicaciones, dejando un vacío que invita a la especulación. Las preguntas sobre la pólvora y su origen nos llevan a entender que, aunque fue un avance notable, también hay una historia de advertencia detrás de ella. ¿Cómo manejar un poder tan destructivo? Las antiguas enseñanzas chinas nos ofrecen una perspectiva sobre la responsabilidad que viene con el conocimiento. La pólvora, en su esencia, era tanto un regalo como una maldición. Al final, el misterio de la pólvora es un reflejo de la complejidad de la historia humana. Su invención marcó el comienzo de una nueva era, pero también dejó preguntas sin respuesta. ¿Qué otros secretos nos ocultan los antiguos textos? ¿Qué más se puede descubrir detrás de este polvo que cambió el mundo? Con cada nueva investigación, el enigma de la pólvora sigue vivo, invitándonos a explorar los recovecos de la historia y la mente humana. Así, la pólvora nos recuerda que cada descubrimiento lleva consigo un peso, un poder que puede ser utilizado para el bien o el mal, y un conocimiento que, si no se maneja con sabiduría, puede llevar a la destrucción. La pólvora, aunque su origen sea un misterio, sigue siendo un testimonio de la capacidad del ser humano para crear y, al mismo tiempo, para destruir. ¿Qué otros misterios de la antigua China nos aguardan en la penumbra del tiempo? La búsqueda de respuestas continúa.
En la vasta y rica cultura de la antigua China, uno de los símbolos más fascinantes es el dragón de jade. Estas esculturas han capturado la imaginación de historiadores y arqueólogos por siglos, pero ¿qué hay detrás de estas enigmáticas figuras? ¿Representan solo a un ser mitológico o hay algo más profundo en su significado? Los dragones en la cultura china son emblemáticos y poderosos, no son simplemente criaturas de leyenda. Simbolizan fuerza, sabiduría y buena fortuna. Sin embargo, las esculturas de jade se presentan con características que dejan perplejos a los expertos. ¿Por qué estas figuras están talladas con tanto esmero? ¿Qué intención había detrás de su creación? El jade ha sido valorado en China durante miles de años, no solo por su belleza, sino por sus supuestas propiedades místicas. Se creía que el jade tenía la capacidad de proteger a su portador y traerle suerte. Podría ser que los dragones de jade, al estar hechos de este material, fueran considerados guardianes de los secretos del universo, o tal vez eran ofrendas a los ancestros buscadas por aquellos que deseaban su bendición. Las esculturas presentan a menudo dragones en posturas dinámicas, como si estuvieran a punto de cobrar vida. Las formas serpenteantes y detalladas sugieren un movimiento que trasciende el tiempo, pero ¿cómo lograron los artesanos de aquella época tallar jade de una manera tan intrincada que aún hoy sorprende a los expertos? ¿Qué técnicas utilizaban para conseguir un acabado tan perfecto? Además, el jade tiene un significado especial en la espiritualidad china. Se dice que su color verde simboliza la armonía y la paz. Es posible que estas esculturas no solo fueran decorativas, sino que también tuvieran un propósito espiritual. ¿Podrían haber sido utilizadas en rituales o ceremonias destinadas a invocar la protección de las fuerzas superiores? A lo largo de la historia, se han encontrado dragones de jade en tumbas y sitios arqueológicos, lo que sugiere que tenían un papel importante en la vida y la muerte de los antiguos. ¿Qué nos pueden contar estas figuras sobre las creencias y prácticas de esa época? Cada dragón es una pieza de un rompecabezas más grande que nos ofrece una ventana al pasado. En muchas culturas, el dragón es un símbolo de poder y autoridad. En la antigua China, se asociaba a menudo con los emperadores, quienes se consideraban descendientes de estos míticos seres. Este vínculo con la realeza podría explicar la dedicación y el cuidado puestos en la creación de estas esculturas. Era una forma de conectar a los emperadores con lo divino. A medida que los arqueólogos continúan sus investigaciones, se han encontrado dragones de jade en una variedad de estilos y tamaños. Algunos son diminutos, mientras que otros son imponentes. ¿Qué criterios seguían los artesanos para decidir el tamaño y la forma de cada figura? ¿Era una cuestión de estatus o había un significado más profundo detrás de cada elección? La calidad del jade utilizado también varía. Algunos dragones están hechos de jadeite, mientras que otros son de nefrita. ¿Cómo influía la calidad del material en la percepción del dragón? ¿Se consideraban más poderosos los dragones hechos de jadeite que los de nefrita? Las respuestas a estas preguntas pueden arrojar luz sobre la jerarquía social de la antigua China. Además, existe el misterio de las inscripciones que a veces se encuentran junto a las esculturas. ¿Qué significan estas marcas? ¿Son simples decoraciones o contienen mensajes importantes que han permanecido ocultos por siglos? Decodificar estas inscripciones podría revelar aspectos fascinantes sobre la cultura y las creencias de la época. La relación entre el arte del jade y la medicina tradicional china también es intrigante. Se creía que el jade tenía propiedades curativas. ¿Es posible que las esculturas de dragones fueran consideradas talismanes con el poder de sanar? ¿O eran más bien representaciones de un ideal de salud y longevidad que los antiguos buscaban alcanzar? Por último, no podemos olvidar el impacto que estas esculturas han tenido en la cultura popular. Desde películas hasta videojuegos, los dragones de jade han dejado su huella en la imaginación moderna. ¿Qué nos dice esto sobre la perdurabilidad de los símbolos y mitos de la antigua China? ¿Estamos, tal vez, buscando respuestas a preguntas que han estado con nosotros durante milenios? Cada dragón de jade es un recordatorio de un tiempo en que la humanidad buscaba respuestas en lo desconocido. Las historias que estas esculturas cuentan van más allá de su belleza, son fragmentos de un pasado que todavía resuena en nuestro mundo contemporáneo. A medida que seguimos explorando estos misterios, recordemos que cada pregunta que hacemos nos acerca un poco más a comprender no solo la antigua China, sino también a nosotros mismos.
El ejército de terracota es uno de los hallazgos arqueológicos más fascinantes y enigmáticos de la historia. ¿Cómo pudo una civilización antigua crear miles de figuras de guerreros tan detalladas y realistas? Estas estatuas, enterradas junto al primer emperador de China, Qin Shi Huang, nos cuentan más de lo que parece a simple vista. Cada figura tiene rasgos únicos, rostros diferentes, posturas variadas, incluso expresiones que parecen capturar la esencia de soldados de la época. Pero, ¿cómo lograron este nivel de personalización sin la tecnología moderna? La historia nos dice que el emperador Qin Shi Huang estaba obsesionado con la inmortalidad. Al construir su tumba monumental, decidió llevar consigo un ejército de terracota que lo protegería en la otra vida. Pero aquí surge otra pregunta intrigante. ¿Cómo sabían los artesanos de aquella época cómo representar a cada soldado de forma tan precisa? Muchos de ellos no solo eran guerreros, sino que también podían ser oficiales, cada uno con su propia vestimenta y armamento. Esta diversidad sugiere un conocimiento profundo de la jerarquía militar de su tiempo. Los arqueólogos han encontrado más de 8.000 guerreros, pero este número podría ser solo una fracción de lo que realmente hay en el complejo funerario. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos en las profundidades de la Tierra? Algunos investigadores creen que podrían existir caballos, carruajes y aún más figuras, todos esperando ser descubiertos. Esta posibilidad nos lleva a preguntarnos, ¿qué más se esconde en la vasta necrópolis que rodea la tumba del emperador? La técnica utilizada para crear estas figuras sigue siendo un misterio. A pesar de que se han hecho muchos estudios, aún no se han podido replicar con exactitud las técnicas de modelado y cocción que los antiguos artesanos emplearon. ¿Cómo lograron que estas estatuas, algunas de las cuales alcanzan más de 2 metros de altura, mantuvieran su forma y detalle durante más de 2000 años? Se han propuesto muchas teorías, desde el uso de una arcilla especial hasta métodos de cocción innovadores. Sin embargo, el desafío de replicar estas técnicas sigue siendo absorbente. Uno de los aspectos más intrigantes del ejército es su disposición en el terreno. Las estatuas están alineadas en formación de batalla, listas para la acción. Pero, ¿qué significado tiene esta organización? Algunos arqueólogos sugieren que el emperador quería asegurarse de que su ejército estuviera listo para protegerlo no solo en esta vida, sino también en la siguiente. ¿Es posible que esta disposición y su diseño reflejen una visión del más allá que aún no comprendemos completamente? Los estudios también han revelado que algunas estatuas tienen vestimenta pintada, lo que plantea otra incógnita. ¿Por qué se utilizaron colores y detalles que no son visibles en la actualidad? Con el tiempo, la exposición a los elementos ha borrado muchas de estas pinturas, lo que nos deja con más preguntas que respuestas. Los expertos están investigando las técnicas de pigmentación utilizadas en el pasado, pero el hecho de que los colores originales ya no estén presentes nos hace reflexionar sobre el paso del tiempo y la fragilidad de nuestras creaciones. Adentrándonos en los aspectos más oscuros de esta historia, encontramos que la creación del ejército de terracota no solo fue un proyecto monumental, sino también un esfuerzo que involucró a miles de trabajadores. ¿Cuál fue el costo humano detrás de esta grandiosa obra? Se cree que muchos de los artesanos y trabajadores que participaron en la construcción de la tumba no sobrevivieron para contarlo. Esto nos lleva a considerar, ¿qué sacrificios se hicieron en nombre de la gloria del emperador? A medida que se profundiza en la investigación, surgen teorías sobre la vida de los guerreros de terracota. Algunos creen que podrían haber sido creados para representar a hombres reales, mientras que otros sugieren que son una mezcla de características. ¿Hasta qué punto los artesanos se basaron en modelos vivos para crear estas esculturas? La respuesta podría estar en los antiguos registros que aún no han sido descubiertos. La tumba de Qin Shi Huang sigue siendo en gran parte un misterio. A pesar de que se han realizado excavaciones significativas, la cámara funeraria principal permanece sellada. ¿Qué secretos podrían estar esperando dentro de esa tumba intacta? Las leyendas hablan de ríos de mercurio y tesoros inimaginables, pero hasta que se realicen nuevas excavaciones, todo queda en el ámbito de la especulación. Sin embargo, la incertidumbre solo aumenta nuestra curiosidad. La fascinación por el ejército de terracota no se limita a su historia o a su creación. También radica en su impacto en la cultura popular. Desde películas hasta videojuegos, estos guerreros han encontrado un lugar en el imaginario colectivo. Pero,
¿Qué significado tienen para nosotros hoy? ¿Son solo figuras de barro o representan algo más profundo sobre la humanidad y su deseo de perdurar a través de la historia? A medida que exploramos este enigma, se vuelve evidente que el ejército de terracota es más que una simple colección de estatuas. Es un testimonio del ingenio humano, la ambición y el deseo de trascender la muerte. Al mirar a estos guerreros inmóviles, nos enfrentamos a preguntas sobre nuestra propia mortalidad y legado. ¿Qué historias contarían si pudieran hablar? ¿Qué nos enseñarían sobre los valores y creencias de su época? La historia de este ejército también resalta la importancia de la preservación cultural. A medida que el mundo avanza, la necesidad de proteger y entender nuestro patrimonio se vuelve más urgente. El ejército de terracota nos recuerda que, aunque el tiempo puede erosionar las cosas, las historias perduran. Cada figura, cada detalle, cada aspecto de este hallazgo nos conecta con un pasado que aún tiene mucho que enseñarnos. Así que, mientras continuamos explorando los secretos de la antigua China, el ejército de terracota permanecerá en nuestra mente. Un enigma monumental que nos invita a reflexionar sobre el pasado y su influencia en nuestro presente. La búsqueda de respuestas no solo es un viaje hacia la historia, sino también hacia la comprensión de lo que significa ser humano en un mundo en constante cambio. El legado de Lao Tse es uno de los más enigmáticos en la historia de la filosofía. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que muchos de sus escritos más valiosos han desaparecido? Este sabio, considerado el fundador del taoísmo, dejó un impacto profundo en la cultura china y en el pensamiento filosófico global. Sin embargo, la historia sugiere que sus enseñanzas no se han transmitido en su totalidad. ¿Qué secretos se esconden detrás de esos escritos perdidos? Se dice que Lao Tse escribió un texto fundamental conocido como el Tao Te Ching, que reúne principios sobre el equilibrio, la simplicidad y la armonía con la naturaleza. Pero, ¿qué otros conocimientos pudo haber compartido que no llegaron hasta nosotros? Muchos historiadores creen que existieron otras obras, quizás más profundas o específicas, que fueron destruidas o escondidas a lo largo de los siglos. ¿Qué sabiduría se perdió en el tiempo? Los relatos sobre su vida son igualmente intrigantes. Se cuenta que Lao Tse decidió abandonar su vida en la corte, sintiéndose frustrado por la corrupción y el caos de la sociedad. Al salir, un guardia lo reconoció y le pidió que escribiera sus enseñanzas antes de irse. ¿Qué lecciones esenciales pudo haber plasmado en esas páginas que nunca llegaron a ver la luz? Se habla de temas como la inmortalidad, el propósito de la vida y la conexión con el universo, pero ¿cuántas de esas ideas fueron realmente suyas? A lo largo de la historia, muchos pensadores han intentado interpretar sus enseñanzas. Sin embargo, la falta de textos completos deja un vacío en la comprensión de su filosofía. ¿Qué conceptos fundamentales se han malinterpretado o se han perdido por completo? Algunos investigadores sugieren que el taoísmo, tal como lo conocemos, podría ser solo una fracción de lo que Lao Tse quería transmitir. ¿Estamos entonces viviendo una versión incompleta de su visión? Los textos taoístas que han sobrevivido hasta nuestros días son valiosos, pero a menudo son interpretados de maneras diversas y contradictorias. Por ejemplo, ¿qué significa realmente el concepto del Wu Wei? ¿O la acción sin acción, que Lao Tse promovía? Sin un contexto más amplio, es difícil captar la esencia de sus enseñanzas. ¿Cuántas interpretaciones erróneas se han difundido debido a esta falta de comprensión? Además, la influencia de Lao Tse se extiende más allá de la filosofía. Su pensamiento ha permeado la medicina, el arte y la literatura. Sin embargo, ¿cuántas de estas influencias se basan en interpretaciones distorsionadas de sus enseñanzas? Las obras que se atribuyen a él son a menudo difíciles de verificar, lo que genera debates sobre su autenticidad. ¿Podrían algunos de estos textos ser adaptaciones de otros pensadores que vivieron después de él? Los textos perdidos de Lao Tse también han alimentado numerosas teorías sobre su vida y su legado. Algunos creen que sus enseñanzas eran tan poderosas que los líderes de su tiempo decidieron suprimirlas para mantener el control sobre la población. ¿Hasta qué punto se ha manipulado la historia para encajar con narrativas políticas? La historia está llena de ejemplos de cómo el conocimiento puede ser censurado o alterado. A medida que exploramos la historia de Lao Tse y sus escritos, es imposible evitar la sensación de que hay un gran misterio que aún no ha sido resuelto.
Los fragmentos de su filosofía que han sobrevivido nos ofrecen destellos de sabiduría, pero la ausencia de textos completos deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué conocimientos avanzados se podrían haber perdido para siempre? La figura de Lao Tse también ha sido objeto de mitos y leyendas. Algunos relatos sugieren que se convirtió en inmortal, elevándose a los cielos tras escribir sus enseñanzas. Podría ser que la búsqueda de la inmortalidad, que él mismo exploró en sus escritos, sea un reflejo de la forma en que su legado ha perdurado a través de los siglos. La idea de que su sabiduría sigue viva, aunque sus textos no lo estén, es un concepto fascinante. A medida que la investigación avanza, algunos arqueólogos y lingüistas han hecho descubrimientos que podrían arrojar luz sobre los escritos perdidos. Recientes hallazgos en tumbas antiguas han revelado textos que contienen fragmentos de pensamientos que podrían haber sido influenciados por Lao Tse. ¿Estamos cerca de descubrir más sobre este enigmático filósofo y su visión del mundo? El tiempo y la investigación podrían develar secretos que han permanecido ocultos durante siglos. Es importante recordar que la filosofía de Lao Tse no solo es relevante en su contexto histórico, sino que también ofrece enseñanzas valiosas para la vida moderna. Sus principios sobre la simplicidad, el equilibrio y la conexión con la naturaleza resuenan hoy más que nunca en un mundo lleno de ruido y caos. ¿Cuánto de su sabiduría podríamos aplicar en nuestra vida cotidiana si tuviéramos acceso completo a sus enseñanzas? La búsqueda de los escritos perdidos de Lao Tse es, en esencia, una búsqueda del conocimiento humano. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de preservar y transmitir la sabiduría a las futuras generaciones. ¿Qué legado estamos dejando nosotros para aquellos que vendrán después de nosotros? La historia de Lao Tse nos recuerda que el conocimiento es un tesoro que cuando se pierde puede ser difícil de recuperar. Así, mientras continuamos explorando los misterios de la antigua China, la figura de Lao Tse y sus escritos perdidos permanecen como un recordatorio del poder de la sabiduría y la importancia de su transmisión. La historia de este filósofo nos invita a cuestionar, investigar y buscar respuestas, no solo sobre su vida, sino también sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. Y, al final, ¿no es eso lo que todos buscamos? Las pirámides de Xi'an son uno de los grandes misterios de la antigua China, una enigmática serie de estructuras que han desafiado la comprensión de arqueólogos y científicos durante décadas. Situadas cerca de la ciudad de Xi'an, estas pirámides, a menudo pasadas por alto en comparación con sus contrapartes en Egipto, despiertan la curiosidad sobre qué secretos podrían esconder en su interior. ¿Por qué permanecen en gran medida sin explorar? ¿Qué historias podrían contar si algún día fueran excavadas? Al observar estas estructuras, es difícil no preguntarse sobre su propósito. Se estima que algunas de ellas son más grandes que la famosa pirámide de Giza. Sin embargo, su forma y diseño son diferentes, lo que ha llevado a muchos a teorizar que su función podría haber sido distinta. ¿Podrían haber sido tumbas de grandes emperadores, o tal vez centros ceremoniales? La falta de información concreta deja un vacío que alimenta la especulación. Uno de los aspectos más intrigantes es la posibilidad de que estas pirámides oculten tumbas imperiales no descubiertas. Desde la antigüedad, los emperadores chinos fueron enterrados con ricas ofrendas que reflejaban su estatus y poder. Pero, ¿qué tesoros podrían estar enterrados en estas estructuras? ¿Y quiénes fueron las figuras históricas que merecieron un sepulcro tan grandioso? La historia de la dinastía Qin, que unificó China, está llena de personajes fascinantes como Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Pero, ¿cuántos más pueden estar esperando a ser revelados en estas pirámides? Los arqueólogos han intentado estudiar las pirámides de Xi'an, pero el acceso ha sido limitado. Las autoridades chinas han sido cautelosas en permitir excavaciones, lo que ha llevado a teorías de conspiración y especulación entre los entusiastas de la historia. ¿Hay algo que el gobierno desea ocultar? ¿O acaso hay un respeto profundo por los restos de una historia tan rica que prefieren que permanezcan intactos? Las leyendas locales también contribuyen a este aura de misterio. Se dice que algunos habitantes de la región han avistado luces extrañas sobre las pirámides, lo que ha alimentado historias de fenómenos sobrenaturales. ¿Podrían ser estas luces una señal de que algo extraordinario se encuentra en su interior?
Las antiguas creencias sobre la conexión entre el cielo y la tierra, comunes en la cultura china, podrían tener un eco en estas experiencias místicas. Las pirámides no solo son un misterio por su existencia, sino también por su origen. Algunos sugieren que pudieron haber sido construidas por una civilización avanzada que poseía conocimientos de ingeniería sorprendentes para su época. ¿Qué técnicas utilizaron para construir estas enormes estructuras? ¿Tenían acceso a habilidades que se han perdido en el tiempo? El estudio de las pirámides de Xi'an también se complica por la falta de evidencia escrita que explique su construcción o propósito. A diferencia de otras civilizaciones, donde se documentaron meticulosamente los procesos de construcción, en este caso, los relatos son escasos. ¿Por qué no hay inscripciones que narren la historia de estas estructuras? ¿Acaso se han perdido para siempre? La relación entre las pirámides de Xi'an y otras estructuras antiguas en China también plantea preguntas fascinantes. En todo el país se han descubierto monumentos que comparten similitudes arquitectónicas, lo que sugiere una tradición común. Sin embargo, ¿qué significan estas similitudes? ¿Podrían indicar un intercambio cultural más amplio o son simplemente coincidencias? Además, el entorno en el que se encuentran las pirámides es un factor intrigante. La región de Shaanxi es rica en historia y ha sido escenario de importantes eventos que marcaron el destino de la antigua China. ¿Cómo influyó el entorno en la construcción de estas pirámides y en la vida de quienes las construyeron? La conexión entre el paisaje y la cultura es un aspecto crucial para entender estas estructuras. No se puede olvidar la importancia de la arqueología en la actualidad. Con los avances tecnológicos, los métodos modernos de exploración, como el radar de penetración terrestre, han comenzado a revelar información sobre lo que puede haber bajo la superficie. Estamos a punto de descubrir nuevas cámaras y pasadizos que desafíen nuestra comprensión de la historia. La posibilidad de un descubrimiento significativo siempre está presente, alimentando la emoción en el mundo de la arqueología. Las pirámides de Xi'an nos llevan a reflexionar sobre lo que realmente sabemos de la historia. A menudo, las narrativas sobre civilizaciones antiguas se centran en eventos y figuras prominentes, pero hay tanto más por descubrir. ¿Qué otros secretos y misterios nos depara el pasado? ¿Cuántas otras estructuras como estas esperan ser desenterradas en todo el mundo? Las preguntas sobre las pirámides de Xi'an son muchas y las respuestas son escasas, pero lo que es innegable es que estas estructuras son un símbolo de un pasado que aún tiene mucho que contar. La curiosidad humana sobre lo desconocido nos impulsa a seguir buscando respuestas, desafiando nuestras percepciones y ampliando nuestro conocimiento. Y así, el misterio de las pirámides de Xi'an continúa vivo, susurrando secretos de una época que, aunque lejana, sigue resonando en el presente. Las historias de las antiguas civilizaciones son siempre un recordatorio de que hay mucho más por descubrir en el mundo que nos rodea. A medida que avanzamos hacia el futuro, el legado de estas pirámides y lo que representan permanecerá en nuestra conciencia, inspirándonos a seguir explorando, aprendiendo y cuestionando. ¿Qué otros enigmas aguardan en los rincones olvidados de la Tierra? La búsqueda de conocimiento es, sin duda, un viaje sin fin. La tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang, está rodeada de un aura de misterio y asombro. Sellada desde hace siglos, esta estructura monumental es más que una simple sepultura, es un testimonio de la grandeza y el temor que despertaba su creador. ¿Qué secretos guardará en su interior? Se dice que su tumba es un microcosmos del universo, un lugar donde la vida y la muerte se entrelazan de maneras que aún escapan a nuestra comprensión. Uno de los relatos más intrigantes sobre esta tumba es la mención de ríos de mercurio que supuestamente fluyen a través de sus cámaras. ¿Por qué usar mercurio, un metal tóxico, en un lugar de descanso eterno? Algunos expertos sugieren que podría haber sido utilizado para simular los ríos y mares que rodeaban el reino, una forma de llevar la vida terrenal al más allá. Pero, ¿es posible que esta idea sea solo un mito, o hay algo de verdad en ella? Los arqueólogos han enfrentado un dilema. La tumba permanece intacta, sellada desde su construcción hace más de 2000 años. Las preocupaciones sobre el daño que podría causar una excavación han llevado a que muchos opten por dejarla en paz. Pero, ¿qué pasaría si se decidieran a abrirla? ¿Qué tesoros, o incluso trampas mortales, podrían encontrarse en su interior?
Las descripciones antiguas de la tumba son fascinantes. Se habla de un mausoleo que refleja la inmensidad del imperio que Qin Shi Huang unificó. ¿Cómo se imagina uno de los mayores logros de la ingeniería de su tiempo? Al parecer, el emperador reunió a cientos de miles de trabajadores para construir su tumba, una hazaña que demuestra no solo su poder, sino también su deseo de alcanzar la inmortalidad. Pero, ¿qué estrategias utilizaron para lograr tal proeza? Además de los ríos de mercurio, se mencionan otros elementos sorprendentes. Las antiguas crónicas relatan que los artesanos crearon figuras de guerreros, caballos y chariots de terracota, todos listos para acompañar al emperador en su viaje al más allá. ¿Cómo lograron replicar cada detalle con tal precisión? Cada figura es única, con rasgos faciales y expresiones distintas, lo que sugiere un nivel de habilidad artística que todavía nos deja asombrados. Algunos investigadores han especulado que la tumba de Qin Shi Huang podría contener aún más maravillas. Existen teorías que sugieren la presencia de trampas mortales para proteger el mausoleo de saqueadores. ¿Qué tipo de mecanismos de defensa podrían haber sido utilizados en una época tan remota? La idea de que un emperador temiera por su descanso eterno habla de una mente que no solo buscaba la gloria, sino que también era consciente de la fragilidad de su legado. La conexión con el cielo es otro aspecto fascinante del mausoleo. Para los antiguos chinos, los emperadores eran considerados hijos del cielo. ¿Cómo se refleja esta creencia en la disposición de la tumba? Algunos estudios sugieren que su ubicación y diseño están alineados con constelaciones o fenómenos celestiales, un detalle que podría indicar la búsqueda de un vínculo eterno entre lo terrenal y lo divino. Las leyendas que rodean la tumba también incluyen relatos de un ejército de guerreros de terracota que protegen la entrada. ¿Qué simbolizan estos guerreros para la cultura china? Representan no solo la fuerza militar, sino también la lealtad y el honor que Qin Shi Huang exigía de sus súbditos. Cada figura es un recordatorio de la historia y los sacrificios que formaron el imperio. Los arqueólogos continúan estudiando el área que rodea la tumba, en busca de pistas sobre su construcción. Sin embargo, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Qué otras maravillas podrían encontrarse en la vasta red de túneles y cámaras que aún no han sido exploradas? La curiosidad humana impulsa a investigadores a buscar respuestas, pero la tumba de Qin Shi Huang sigue siendo un enigma casi impenetrable. Mientras tanto, los relatos sobre el contenido de la tumba han capturado la imaginación de generaciones. ¿Es posible que el primer emperador haya dejado un mensaje oculto, un testimonio de su vida y su filosofía? Las inscripciones en los objetos encontrados en los alrededores podrían ofrecer pistas sobre su pensamiento y sus creencias. Pero, ¿cómo interpretar el lenguaje y los símbolos de una época tan distante? El temor a lo desconocido también juega un papel importante en esta historia. La idea de abrir la tumba provoca una mezcla de excitación y temor. ¿Qué consecuencias podrían surgir al perturbar el descanso de un emperador que tuvo tanto poder en vida? Algunas tradiciones dicen que el respeto por los muertos es sagrado, y desenterrar su tumba podría atraer la mala suerte. A medida que avanza la tecnología, surgen nuevas posibilidades para explorar la tumba sin necesidad de excavaciones invasivas. Los escáneres y las técnicas de imagen avanzada podrían revelar detalles ocultos sin alterar la estructura. ¿Podría este ser el futuro de la arqueología, donde los secretos del pasado se revelan sin romper el silencio que los ha mantenido a salvo? El legado de Qin Shi Huang no solo se limita a su tumba. Su ambición y su deseo de unificar China siguen siendo temas de estudio y debate. ¿Cómo su vida y su muerte han influido en la cultura china actual? La historia de su tumba es un reflejo de su propia búsqueda de la inmortalidad, un deseo que resuena en la humanidad a lo largo de la historia. Al final, la tumba de Qin Shi Huang es un recordatorio de lo que queda sin explorar, de los secretos que yacen bajo la tierra y de la eterna búsqueda del conocimiento humano. ¿Realmente alguna vez conoceremos todos sus misterios? La respuesta sigue siendo incierta, pero la fascinación por este lugar perdura, desafiando a generaciones a seguir investigando y descubriendo lo que el pasado tiene reservado para nosotros. La tumba es, en última instancia, un símbolo de la complejidad de la historia humana y de cómo nuestros deseos de entenderla nos empujan hacia adelante en el tiempo. ¿Alguna vez te has encontrado con un objeto que parece tener más secretos de los que uno podría imaginar?
En la antigua China se descubrieron unos espejos que han dejado perplejos a investigadores y curiosos por igual. Estos espejos mágicos de Han no son simples reflejos. En su reverso esconden imágenes grabadas que parecen cobrar vida. Pero, ¿cómo es posible que un objeto tan antiguo y aparentemente ordinario contenga un fenómeno tan extraordinario? La historia de estos espejos comienza durante la dinastía Han, un periodo en el que la tecnología y el arte estaban en plena efervescencia. Los artesanos de la época eran verdaderos maestros en el manejo de los metales. Pero lo que lograron con estos espejos va más allá de lo que muchos podrían esperar. ¿Qué técnicas utilizaron para crear estos objetos que desafiaban las leyes de la física conocidas? La respuesta sigue siendo un enigma. Al observar un espejo de este tipo, uno puede notar que su superficie refleja la luz de manera habitual, como haría cualquier espejo común. Sin embargo, al darle la vuelta, uno se encuentra con un reverso que, en lugar de ser liso, está adornado con intrincados grabados. Pero aquí está lo sorprendente. Cuando la luz incide sobre el reverso, esos grabados parecen cobrar vida, revelando imágenes y patrones que no se ven a simple vista. ¿Es esto magia o ciencia? La frontera entre ambas se difumina al contemplar estos objetos. Muchos investigadores han intentado replicar este fenómeno en la actualidad, pero los resultados han sido decepcionantes. A pesar de contar con avanzadas tecnologías y materiales modernos, no han logrado reproducir la misma calidad de imagen que los espejos de Han. ¿Qué conocimiento perdido poseían los antiguos artesanos que hoy se nos escapa? Es un misterio que invita a la reflexión sobre las capacidades de las civilizaciones pasadas. Los espejos mágicos no solo eran utilizados con fines decorativos, sino que también tenían significados profundos. En la cultura china, los espejos son símbolos de claridad y verdad. Al utilizar estos espejos, se creía que se podía obtener una visión más profunda de uno mismo o del mundo que nos rodea. ¿Podrían estos espejos ser considerados herramientas espirituales que unían lo tangible con lo intangible? La fascinación por estos objetos no se detiene en su función práctica. Algunos estudios sugieren que la forma en que estaban diseñados podría haber estado relacionada con creencias astrológicas y cosmológicas. Podría ser que los antiguos creían que estos espejos tenían el poder de conectar a los seres humanos con el cosmos. La idea de ver más allá de la superficie es un concepto profundo que resuena en muchas culturas. Además, el contexto en el que se encontraron muchos de estos espejos añade una capa adicional de misterio. Algunos fueron hallados en tumbas, junto a otros objetos valiosos, lo que sugiere que eran considerados elementos de gran importancia. ¿Qué significado tenían para aquellos que los colocaron en sus tumbas? ¿Eran considerados amuletos que ofrecerían protección en la otra vida? Las preguntas son muchas y las respuestas, escasas. En la actualidad, los espejos mágicos de Han continúan siendo objeto de estudio. Arqueólogos y científicos trabajan arduamente para desentrañar los secretos que estos objetos guardan. Sin embargo, cada descubrimiento solo parece abrir más interrogantes. ¿Serán estos espejos la clave para entender una parte de la historia que permanece oculta? Cada vez que se investiga, se revela una nueva capa de complejidad que desafía nuestras suposiciones sobre la antigüedad. La historia de estos espejos también pone de manifiesto la importancia de la preservación del patrimonio cultural. A medida que avanzamos hacia el futuro, es vital que sigamos explorando y aprendiendo de lo que nuestros antepasados dejaron atrás. ¿Qué otros secretos se ocultan en los vestigios de civilizaciones pasadas? La curiosidad humana es insaciable y cada respuesta que encontramos genera más preguntas. Los espejos mágicos de Han no son solo objetos de curiosidad, sino también un recordatorio de que el conocimiento puede ser un río que fluye, a veces oculto bajo la superficie. A medida que nos adentramos en el estudio de estos espejos, nos encontramos con la intersección de la ciencia, la historia y la filosofía. ¿Cómo podemos reconciliar lo que sabemos con lo que aún no entendemos? En conclusión, los espejos mágicos de Han son una ventana a un pasado lleno de secretos y maravillas. Nos invitan a cuestionar nuestras percepciones sobre la antigüedad y a considerar que hay mucho más en la historia de lo que se nos ha revelado. Cada vez que miramos un espejo, no solo vemos nuestro reflejo. También podríamos estar mirando hacia un misterio que espera ser desvelado.
La búsqueda del conocimiento es, al fin y al cabo, un viaje compartido que nos une a todos en la búsqueda de la verdad. ¿Qué secretos se esconden en los antiguos textos de Ma Wangdui? En el corazón de China, en el siglo II antes de nuestra era, se descubrieron 3 tumbas que revelaron una riqueza de conocimiento que ha desconcertado a historiadores y científicos durante siglos. Entre los artefactos hallados se encontraban rollos de seda que contenían escritos médicos, filosóficos y astronómicos, algunos de los cuales parecían anticipar descubrimientos que se realizarían miles de años después. Pero, ¿cómo es posible que una civilización tan antigua poseyera tal sabiduría? Los textos de Ma Wangdui abordan temas que van desde la anatomía humana hasta la astrología. ¿Qué nos dicen sobre la medicina de la época? Resulta fascinante que estos antiguos manuscritos describan tratamientos para enfermedades que, en muchos casos, todavía se utilizan hoy en día. ¿Podrían estos antiguos médicos haber tenido un conocimiento que hemos olvidado? Las prácticas de acupuntura y herbolaria, por ejemplo, están profundamente arraigadas en estos escritos, lo que sugiere que los antiguos chinos no solo observaban los síntomas, sino que buscaban comprender la naturaleza de las enfermedades. Pero, ¿qué hay de los conocimientos astronómicos que se encuentran en estos textos? Los antiguos chinos tenían un profundo respeto por los cielos y su influencia sobre la Tierra. Los rollos de Ma Wangdui contienen datos que parecen predecir con precisión fenómenos astronómicos, como eclipses y ciclos lunares. ¿Cómo pudieron estos antiguos científicos observar y registrar estos eventos con tal precisión sin la tecnología moderna? La respuesta podría radicar en su dedicación a la observación y la práctica constante durante siglos. Un punto intrigante es la relación entre la medicina y la filosofía en estos textos. ¿Cómo se entrelazan la salud física y el pensamiento filosófico en la antigua China? Los escritos no solo se enfocan en curar el cuerpo, sino que también enfatizan la importancia de la armonía entre el cuerpo y la mente. Esta conexión sugiere que la salud no es solo un estado físico, sino también un equilibrio espiritual y emocional. ¿Podría ser que la medicina tradicional china tenga algo que enseñarnos sobre el bienestar integral que todavía no hemos comprendido del todo? Los rollos de Ma Wangdui también presentan un enfoque único hacia la naturaleza. En la antigua China se creía que todo estaba interconectado. La filosofía taoísta, que influenció profundamente estos textos, sostiene que el equilibrio en la naturaleza se refleja en la salud humana. ¿Qué lecciones podemos aprender sobre la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente a partir de estas antiguas enseñanzas? En un mundo donde las crisis ambientales son cada vez más comunes, tal vez debamos mirar hacia el pasado para encontrar soluciones. Sin embargo, a pesar de la riqueza de conocimiento que estos textos ofrecen, muchos de ellos permanecen enigmáticos. Los expertos aún luchan por descifrar ciertas secciones que parecen estar escritas en un lenguaje metafórico y simbólico. ¿Por qué utilizarían un lenguaje tan complejo? Tal vez estas complejidades eran intencionadas, diseñadas para ser comprendidas solo por unos pocos iniciados en la sabiduría de la época. Esta idea nos lleva a preguntarnos, ¿qué otros secretos podrían estar ocultos en estas antiguas enseñanzas? Los escritos de Ma Wangdui también traen a la luz la importancia de la observación meticulosa y la experimentación. ¿Cómo se relacionan estos principios con la ciencia moderna? Lo impresionante es que muchos de los métodos utilizados por los antiguos médicos chinos se asemejan a las prácticas científicas actuales. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Es posible que la sabiduría antigua y la ciencia moderna puedan coexistir y complementarse mutuamente? Un aspecto fascinante es cómo estos textos han influido en la medicina moderna en China y en otras partes del mundo. A medida que la medicina occidental ha buscado integrar enfoques más holísticos, los principios que se encuentran en Ma Wangdui han resurgido con fuerza. ¿Podría ser que estas antiguas enseñanzas contengan respuestas a problemas de salud contemporáneos que la ciencia moderna aún no ha podido resolver? Es importante señalar que el descubrimiento de Ma Wangdui no fue solo un hallazgo arqueológico, sino un puente hacia la comprensión de una cultura que valoraba el conocimiento y la sabiduría. La forma en que los antiguos chinos registraban sus pensamientos y descubrimientos nos ofrece una ventana a su mundo. ¿Qué podemos aprender de su enfoque hacia el aprendizaje y la transmisión del conocimiento a las futuras generaciones?
Los rollos de Mawangdui también destacan el papel de la mujer en la medicina antigua. En un contexto donde muchas culturas relegaban a las mujeres a un papel secundario, los textos revelan que algunas de las primeras médicas y filósofas chinas eran reconocidas por su sabiduría y habilidades. ¿Qué impacto tuvo esto en la percepción y el estatus de las mujeres en la sociedad china de la época? Este aspecto nos invita a reflexionar sobre la historia de género en la medicina y la ciencia. A medida que exploramos los misterios de Mawangdui, no podemos evitar preguntarnos sobre el futuro de estos conocimientos. ¿Se perderán en el tiempo o serán revitalizados por nuevas generaciones de investigadores? La conexión entre el pasado y el presente es innegable, y cada descubrimiento nos acerca un paso más a desentrañar los misterios que aún perduran. Los textos de Mawangdui son un testimonio del ingenio humano y la búsqueda constante de conocimiento. Nos llevan a cuestionar y explorar, no solo lo que sabemos, sino también lo que aún nos queda por descubrir. Al final del día, ¿no es esta curiosidad y deseo de comprender lo que nos hace verdaderamente humanos? En cada palabra escrita en esos rollos de seda, hay un eco de una civilización que valoraba el conocimiento, y es un legado que sigue inspirándonos hoy en día. La conexión celeste de los emperadores de la antigua China es un tema fascinante y lleno de intriga. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una cultura tan antigua entendió su lugar en el universo? Los emperadores chinos no solo gobernaban con poder terrenal, sino que también eran considerados representantes del cielo en la tierra. Este concepto, conocido como el mandato del cielo, juega un papel central en la historia política y espiritual del país. Pero, ¿de dónde proviene esta idea y por qué era tan crucial para su legitimidad? Los antiguos chinos creían que el cielo tenía una influencia directa sobre la vida en la tierra. Si un emperador gobernaba de manera justa y virtuosa, se decía que el cielo lo apoyaba. Sin embargo, si no cumplía con su deber, se creía que el cielo podía retirarle su favor, lo que podría dar lugar a desastres naturales o revueltas. ¿No es intrigante pensar que el destino de un imperio entero podía depender de la percepción del cielo? Este concepto del mandato del cielo no solo legitimaba el poder de un emperador, sino que también servía como un recordatorio de su responsabilidad hacia el pueblo. La conexión entre el emperador y el cielo se reflejaba en las ceremonias, rituales y sacrificios llevados a cabo para apaciguar a los dioses y asegurar la prosperidad del reino. ¿Te imaginas a miles de personas reunidas para presenciar estos rituales, donde el emperador se presentaba como el intermediario entre la humanidad y lo divino? A medida que los emperadores ascendían al trono, se realizaban ceremonias de coronación que enfatizaban su relación especial con el cielo. En estas ceremonias se invocaban los poderes celestiales para bendecir su reinado. Pero, ¿qué pasaba cuando un emperador perdía su favor? La historia está llena de ejemplos de dinastías que cayeron en desgracia debido a la percepción de que habían perdido el apoyo celestial. Esto muestra cómo la religión y la política estaban entrelazadas de forma inseparable en la antigua China. Además, la astrología desempeñaba un papel importante en esta conexión celeste. Los antiguos chinos estudiaban los movimientos de los astros para predecir eventos importantes y tomar decisiones políticas. ¿Cómo podían confiar en estos cielos lejanos para guiar sus acciones? La respuesta radica en su profunda creencia en la armonía del universo, donde cada evento cósmico tenía un significado en la vida cotidiana. Los emperadores también construían templos y altares para honrar a los dioses y los cielos. Uno de los más famosos es el Templo del Cielo en Pekín, donde los emperadores realizaban ceremonias anuales para pedir buenas cosechas. Este lugar, con su impresionante arquitectura, simboliza la conexión entre la tierra y el cielo. ¿Qué historias se esconden detrás de estas impresionantes edificaciones que aún hoy fascinan a los visitantes? A lo largo de la historia china, el mandato del cielo ha sido un tema recurrente en las narrativas de los poetas y filósofos. Pensadores como Confucio reflexionaron sobre la moralidad y la ética del gobernante. ¿Qué significa ser un líder justo? Para Confucio, un verdadero emperador debía ser un modelo a seguir, actuando con rectitud y cuidado hacia su gente. ¿Es esta preocupación por la justicia y la ética algo que aún valoramos en nuestros líderes hoy en día? Con el tiempo, el concepto del mandato del cielo se transformó.
A medida que diferentes dinastías ascendían y caían, la interpretación de esta conexión se adaptaba a las circunstancias políticas y sociales. Por ejemplo, durante la dinastía Ming, se enfatizaba la idea de que el emperador era el Hijo del Cielo. Esta noción no solo reforzaba su autoridad, sino que también lo convertía en una figura casi divina. ¿Cuánto poder puede concentrar un solo individuo bajo la promesa de un mandato celestial? A pesar de su relevancia, la conexión celeste de los emperadores no está exenta de controversia. A lo largo de la historia, muchos líderes han utilizado la religión y los mitos para consolidar su poder. Esto plantea la pregunta: ¿cuál es la línea entre la fe y el control? La historia de China está marcada por la lucha entre la legitimidad divina y el desafío de las rebeliones populares, donde el pueblo reclamaba su derecho a ser escuchado. Las enseñanzas del taoísmo también influyeron en la percepción del cielo y la tierra. Esta filosofía enfatizaba la búsqueda de la armonía con el universo, sugiriendo que el bienestar del pueblo dependía de mantener un equilibrio cósmico. Es posible que esta conexión espiritual y filosófica haya contribuido a la estabilidad de la sociedad china. La forma en que se relacionaban con el mundo natural y lo sobrenatural tiene mucho que enseñarnos hoy. En la actualidad, el legado del mandato del cielo sigue presente en la cultura china. Aunque los emperadores ya no gobiernan, la búsqueda de un liderazgo justo y ético persiste. ¿Cómo han evolucionado los conceptos de poder y responsabilidad en la sociedad moderna? A medida que reflexionamos sobre estos antiguos misterios, encontramos que la conexión entre lo celestial y lo terrenal sigue siendo un tema relevante en la búsqueda de un futuro mejor. Al final, la conexión celeste de los emperadores de la antigua China nos recuerda la importancia de la ética, la responsabilidad y la búsqueda de la armonía en nuestras vidas. Esta antigua creencia, que unía a los gobernantes con el universo, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el mundo. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra búsqueda de un liderazgo más consciente y responsable en la actualidad? La historia, llena de misterios, nos brinda una guía valiosa mientras navegamos por los desafíos del presente y del futuro. ¿Te has preguntado alguna vez cómo lograron los antiguos chinos observar los cielos con tanta precisión? En las vastas llanuras y montañas de la antigua China se erguían imponentes estructuras de piedra, conocidas como observatorios, que han dejado a los historiadores perplejos. Estas edificaciones no solo eran monumentos de una era pasada, sino que también reflejan un profundo entendimiento de la astronomía que, sorprendentemente, parece haber existido mucho antes que en otras partes del mundo. ¿Por qué es tan fascinante el estudio de estos observatorios? Para muchos, lo intrigante radica en su capacidad de predecir eventos astronómicos, como eclipses y movimientos planetarios, con una precisión asombrosa. Los antiguos chinos no solo miraban las estrellas por curiosidad, lo hacían para guiar sus cosechas, sus festividades e incluso sus decisiones políticas. ¿Cómo lograron tal grado de conocimiento sin los telescopios que tenemos hoy en día? Algunos de estos observatorios, como el de Gaocheng, construido en el siglo III a.C., muestran una alineación cuidadosa con los cuerpos celestes. Este tipo de precisión sugiere que los astrónomos de la época llevaban registros detallados de sus observaciones. ¿Qué tipo de herramientas utilizarían para medir distancias y ángulos en un tiempo en que la tecnología era rudimentaria? La respuesta podría estar en la invención de instrumentos como el gnomón, que permitía medir la sombra del sol y deducir la hora del día. ¿Sabías que los antiguos chinos tenían un calendario lunar que era increíblemente sofisticado? Este calendario no solo era un simple conteo de días, sino un sistema que integraba la observación de ciclos lunares y solares. Al parecer, lograron ajustar estos ciclos para que coincidieran con las estaciones, lo que es un testimonio de su astucia científica. ¿Cuántas culturas antiguas lograron algo similar? Sin embargo, el verdadero misterio radica en el origen de su conocimiento. Algunos historiadores creen que este saber astronómico podría haber llegado de otras civilizaciones antiguas, mientras que otros sostienen que es un desarrollo autóctono. ¿Qué evidencia hay que respalde alguna de estas teorías? Existen inscripciones y textos antiguos que mencionan fenómenos astronómicos, pero muchos de ellos aún no han sido descifrados completamente, dejando un velo de intriga sobre su verdadero significado.
La importancia de la astronomía en la cultura china no se limitó a la observación de los cielos, también estaba profundamente entrelazada con la filosofía y la religión. Los emperadores eran considerados el hijo del cielo, lo que les daba un estatus casi divino. ¿Qué papel jugaba esto en la gobernanza? La influencia astronómica se extendía a decisiones de guerra, cosechas y alianzas, lo que muestra lo crucial que era este conocimiento para la sociedad. A medida que los siglos fueron avanzando, estos observatorios continuaron evolucionando. Durante las dinastías Han y Tang, la astronomía alcanzó un nivel de sofisticación sin precedentes. Los astrónomos de estas épocas se dedicaron a la observación meticulosa y a la recopilación de datos, creando registros que perduran hasta nuestros días. ¿Qué descubrimientos hicieron que cambiaran la forma en que veían el mundo? Uno de los hallazgos más sorprendentes fue la identificación de cometas y su ciclo de aparición. Con una precisión que asombra, los antiguos chinos fueron capaces de predecir la llegada de estos cuerpos celestes, lo que a menudo se consideraba un presagio. ¿Qué pensaban realmente de estos fenómenos? Para ellos, los cometas eran signos que podían anunciar cambios importantes en la vida política y social, lo que les daba un significado casi místico. La influencia de la astronomía en la medicina también es notable. La medicina tradicional china a menudo estaba ligada a las estaciones y a los ciclos lunares. ¿Cómo se relaciona esto con su percepción del universo? Los antiguos creían que el equilibrio entre el cuerpo humano y el cosmos era esencial para la salud, lo que llevó a prácticas que integraban la astrología y la medicina, un enfoque innovador para su tiempo. Con el paso de los años, la llegada de la tecnología occidental trajo consigo nuevos conocimientos, pero los antiguos observatorios chinos siguen siendo un testimonio de una era en la que la humanidad miraba al cielo en busca de respuestas. ¿Qué legado nos dejan estas estructuras? Nos enseñan que la curiosidad y la búsqueda del conocimiento han sido parte de la naturaleza humana desde tiempos inmemoriales. Hoy en día, muchos de estos sitios son considerados patrimonios de la humanidad, y su estudio continúa. ¿Qué misterios aún nos esperan por descubrir en estos observatorios? La arqueología y la tecnología moderna están comenzando a desentrañar secretos que han permanecido ocultos durante siglos, y cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a comprender la genialidad de una civilización tan antigua. Así que, al mirar al cielo en una noche estrellada, recuerda que los antiguos chinos también lo hicieron. Sus observaciones, sus descubrimientos y su legado siguen vivos, invitándonos a explorar más sobre el vasto universo y nuestro lugar en él. Esto no solo es historia, es un recordatorio de que el conocimiento, en todas sus formas, es un viaje sin fin. ¿Sabías que existen antiguos mapas chinos que parecen mostrar el mundo con detalles que parecen imposibles para la época en que fueron creados? Uno de los más intrigantes es el mapa de Piri Reis, un documento cartográfico que ha fascinado a historiadores y geógrafos por siglos. Sin embargo, lo que muchos no saben es que hay una versión china de este mapa que plantea preguntas aún más sorprendentes. ¿Cómo puede un mapa de hace siglos reflejar características geográficas que solo se conocen hoy en día? En el siglo XV, Piri Reis, un almirante turco, sorprendió al mundo al presentar un mapa que incluía la costa de América del Sur y una representación sorprendentemente precisa de la Antártida, a pesar de que esta última no fue descubierta formalmente hasta muchos años después. Pero, ¿y si te dijera que en China, mucho antes de Piri Reis, existían mapas que mostraban detalles igualmente asombrosos? ¿Qué tipo de conocimiento poseían estos antiguos cartógrafos chinos que les permitía crear tales representaciones del mundo? Uno de los aspectos más fascinantes de estos mapas es su capacidad para representar no solo la geografía, sino también las culturas y las civilizaciones de la época. ¿Te imaginas lo que significaba para un cartógrafo de la antigua China explorar y documentar tierras lejanas? A través de sus dibujos y anotaciones, estos mapas no solo eran herramientas de navegación, sino también reflejos de la curiosidad humana y del deseo de entender el mundo en su totalidad. A menudo, se piensa que el conocimiento geográfico de los antiguos chinos era limitado y que su mundo se centraba en su vasto imperio. Sin embargo, estos mapas revelan una historia diferente. Existen ejemplos de mapas que incluyen descripciones de lugares tan lejanos como el sudeste asiático, incluso partes de África.
¿Cómo lograron los antiguos chinos obtener información sobre estas tierras distantes? ¿Acaso existían rutas comerciales o intercambios culturales que aún no se han documentado? A través de los siglos, la curiosidad por el mundo exterior ha llevado a exploraciones y descubrimientos. Los mapas son una ventana a ese deseo de conocimiento. Pero no solo se trataba de trazar líneas en el papel. Cada mapa contaba una historia, un relato de aventuras y encuentros con culturas diversas. Los antiguos cartógrafos chinos, al igual que sus contemporáneos de otras civilizaciones, eran narradores en un sentido profundo, utilizando su arte para comunicar la vastedad y la complejidad del planeta. Sin embargo, los misterios no terminan ahí. Algunos de estos mapas contienen errores que desafían la lógica. Por ejemplo, hay representaciones de montañas que parecen no corresponder con la geografía conocida. ¿Fueron errores de cálculo o hay algo más profundo detrás de estas inexactitudes? Tal vez los antiguos cartógrafos estaban basándose en tradiciones orales o en relatos de viajeros cuyas experiencias nunca fueron completamente documentadas. La influencia de estos mapas en la cultura y la política de la época también es un tema fascinante. ¿Cómo afectaron las representaciones geográficas a las decisiones de los gobernantes? En un mundo donde el comercio y la expansión eran fundamentales, tener acceso a información precisa sobre otras tierras podría haber significado la diferencia entre el éxito y el fracaso. Los mapas eran más que simples herramientas, eran instrumentos de poder. A día de hoy, los investigadores siguen intentando desentrañar los secretos de estos antiguos documentos. ¿Qué técnicas cartográficas usaban? ¿Cómo lograban representar con tanta precisión tanto detalle? Algunas teorías sugieren que utilizaban una combinación de observaciones astronómicas, relatos de comerciantes y exploradores y conocimientos heredados de generaciones anteriores. Pero la verdad sigue siendo esquiva. El mapa de Piri Reis en particular ha sido objeto de debate. Muchos creen que su precisión se debe a la recopilación de información de diversas fuentes, incluyendo mapas más antiguos. Pero ¿puede ser posible que los antiguos mapas chinos que aún no han sido completamente estudiados contengan secretos que nos ayuden a comprender mejor esta red de conocimiento? La posibilidad de que exista un legado cartográfico oculto solo añade más intriga al asunto. Las técnicas de navegación y cartografía de la antigua China también son un campo de estudio apasionante. A medida que exploramos estos antiguos mapas, es evidente que había un profundo conocimiento de la astronomía y de la geografía. ¿Cómo influyó esto en la forma en que los antiguos chinos veían su lugar en el mundo? Sus mapas no solo representaban la Tierra, sino también su conexión con el cielo y el cosmos. Con cada descubrimiento surge una nueva pregunta. ¿Qué otros misterios se esconden en los pliegues de estos mapas antiguos? A medida que los arqueólogos y científicos continúan su trabajo, se hace evidente que el estudio de la cartografía antigua puede ofrecer respuestas sobre la historia cultural y social de China. Así que la próxima vez que pienses en mapas, recuerda que cada línea y cada símbolo cuentan una historia que ha perdurado a lo largo de los siglos. Los antiguos cartógrafos chinos no solo trazaron el mundo, también nos dejaron un legado de curiosidad y deseo de exploración que sigue vivo hoy en día. Los misterios de estos mapas continúan desafiando nuestra comprensión y nos invitan a mirar más allá de lo evidente, a explorar un mundo donde la historia y la geografía se entrelazan de maneras sorprendentes. ¿Qué otros secretos nos depara el pasado? La búsqueda continúa. Los misterios de la antigua China son como un vasto océano de enigmas que nos invitan a sumergirnos en la historia. Pero, ¿por qué estos secretos continúan fascinándonos? Quizás sea porque cada uno de ellos nos ofrece un vistazo a una cultura rica y compleja, llena de sabiduría y descubrimientos que, hasta hoy, siguen siendo desafiantes de comprender. ¿Qué nos dicen estas historias sobre el ingenio humano? Desde la creación del ejército de terracota hasta el enigma de la brújula ancestral, cada uno de estos misterios refleja la búsqueda constante de la humanidad por la verdad y el conocimiento. Cada hallazgo se convierte en una pieza de un rompecabezas que, aunque incompleto, nos acerca a una comprensión más profunda de quiénes fuimos y quiénes somos. La antigua China no solo fue un lugar de grandes civilizaciones, sino también un terreno fértil para la creatividad y la innovación.
¿Cómo lograron los antiguos artesanos crear obras de bronce que desafían la lógica y la técnica moderna? Estos trabajos no son simplemente arte, son testimonios de una comprensión avanzada de los materiales y de la estética que perdura hasta nuestros días. La pregunta que surge es, ¿qué secretos se esconden detrás de su perfección? Por otro lado, la medicina inmortal y sus elixires prometedores nos llevan a cuestionar nuestra propia búsqueda de la longevidad. ¿Qué conocimientos perdidos podrían haber guiado a los antiguos sabios en su búsqueda de la vida eterna? Este anhelo humano por comprender los límites de la vida y la muerte sigue vivo, y nos recuerda que, a pesar de los avances, todavía hay mucho que aprender de aquellos que nos precedieron. La historia de los hombres de Hami, con sus rasgos no asiáticos y tejidos avanzados, plantea un dilema intrigante. ¿Quiénes eran realmente estas personas y qué nos dice su existencia sobre la migración y el intercambio cultural en la antigüedad? Cada descubrimiento en este sentido nos empuja a reexaminar nuestras ideas sobre la identidad y la conexión entre diferentes civilizaciones. Los dragones de Jade, representaciones de fuerzas poderosas en la mitología china, nos llevan a reflexionar sobre el significado detrás de los símbolos. ¿Qué es lo que realmente representan estas esculturas y cómo han influido en la cultura china a lo largo de los siglos? La búsqueda de respuestas a estas preguntas nos muestra cómo los mitos pueden ser más que historias. Pueden ser claves para entender el alma de un pueblo. ¿Y qué decir de la tumba de Qin Shi Huang? Sellada y misteriosa, nos enfrenta a la fragilidad del legado humano. ¿Qué tesoros y secretos permanecen ocultos en su interior? La historia nos enseña que, a menudo, lo que no se sabe puede ser tan importante como lo que se ha descubierto. Este es un recordatorio de que la curiosidad y el deseo de explorar lo desconocido son intrínsecos a nuestra naturaleza. Los espejos mágicos de Han, que reflejan imágenes grabadas en su reverso, desafían nuestra comprensión de la física y la tecnología de la época. ¿Cómo fueron capaces de crear tales artefactos? Este enigma nos hace pensar en la posibilidad de que nuestras ideas sobre el progreso y la innovación a menudo están limitadas por nuestra propia perspectiva contemporánea. Mientras exploramos el arte del bronce y la tecnología del acero templado, nos encontramos con una antigua sabiduría que parece haber sido olvidada o subestimada. ¿Qué conocimientos tecnológicos se perdieron con el tiempo y cómo podrían haber cambiado el curso de la historia? Cada hallazgo nos invita a cuestionar nuestras suposiciones sobre el pasado y a reconocer que la historia es un laberinto de descubrimientos interconectados. La conexión celeste de los emperadores y la creencia en su mandato divino nos llevan a reflexionar sobre el poder y la espiritualidad en la gobernanza. ¿Qué papel juega la fe en la autoridad y cómo ha moldeado la historia a lo largo de los siglos? Este aspecto nos muestra que, aunque los imperios surgen y caen, las creencias que los sostienen pueden tener un impacto duradero en la cultura. Al final, los misterios de la antigua China nos enseñan que a pesar de los siglos que nos separan, la curiosidad humana sigue intacta. Cada pregunta sin respuesta nos impulsa a seguir explorando y aprendiendo. Nos recuerda que el verdadero conocimiento no es un destino, sino un viaje continuo. Así, la historia de China, llena de misterios y secretos, nos invita a ser parte de su narrativa. Nos desafía a buscar respuestas y a no conformarnos con la primera verdad que encontramos. En este camino, quizás descubramos no solo más sobre la antigua China, sino también más sobre nosotros mismos. Los ecos de estos misterios resuenan en la actualidad, recordándonos que hay mucho más por descubrir en nuestro propio viaje por la vida. ¿Qué nuevas preguntas surgirá en nuestra búsqueda de la sabiduría? Puede que la respuesta esté oculta en las sombras de la historia, esperando a ser revelada. Al final, los misterios de la antigua China no son solo relictos del pasado, son luces que iluminan nuestro camino hacia el futuro.